hermanos de otras iglesias, luterana, anglicana, a las comunidades eclesiales de base. Estamos presentes también instituciones y organizaciones internacionales que ven por los niños, las niñas y juventud migrante, hermanos de las organizaciones que ven también por los hermanos desaparecidos en esta ruta migratoria. Así que muchas gracias a ustedes, señores de la prensa, por atender este llamado y cubrir este importante momento en el que vivimos. Voy a hacer la presentación de las personas que presiden la mesa a nombre pues del colectivo por la dignidad humana. Aquí a mi izquierda tenemos a la hermana Carmela Gibaja en representación de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosas y Religiosos de El Salvador. A continuación está el padre Mauro Berceletti, quien es el director de la Casa del Migrante en El Salvador y en Guatemala. Luego sigue el padre Estefan Turcios, que está en representación como director de tutela de derechos humanos del Arzobispado de San Salvador. Y al final a la izquierda nuestro hermano Ramón Franco, que viene en representación de la parroquia de Arcatao. Así que los dejamos con ellos para iniciar esta conferencia de prensa. Muy buenas tardes, amigos y amigas de los medios de comunicación, compañeros y compañeras que conforman la mesa, amigos y amigas que hoy estamos aquí para compartir el sexto Vía Crucis del Migrante y el tema que hemos elegido en salida hacia el encuentro del migrante y refugiado. Y justamente el Papa Francisco nos pide que seamos un pueblo que siempre estemos en salida y caminando. Voy a compartir con ustedes el mensaje, también juntamente con los compañeros, con Carmela, padre Estefan y el compañero de Arcatao. Y aquí también es simbólico porque salieron las caravanas del año pasado y de este año también, y sabemos que las caravanas continúan a través de la situación que viven las personas. En camino, las personas migrantes siguen enfrentando situaciones de desprecio, abandono, odio, rechazo, víctimas también de desapariciones y masacres, y el profundo desinterés político. Queremos hacer viva la invitación del Papa Francisco, Iglesia en salida, viviendo el Evangelio de la vida. Nos urge construir puentes de hospitalidad sin fronteras en un mundo globalizado. La globalización de las migraciones atañe a todas las naciones del mundo. Migrar hoy día es un verdadero vía crucis. Por eso, nuestras oraciones en esta hora tan difícil para tantas niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres y padres, nos unimos al clamor de la justicia en la frontera México y Estados Unidos, porque los migrantes y refugiados son despreciados, humillados y maltratados e impedidos a acceder a la protección internacional y a la reunificación familiar. Gobiernos de las naciones, no sigan condenando de muerte a las personas y respetando sus derechos humanos. Migrar no es un delito, y en ese sentido voy a compartir para luego hacer las demandas, las estadísticas que realmente son muy terribles. En este año ya tenemos casi 6,000 salvadoreños deportados vía aérea y vía terrestre. Migrantes desaparecidos en la última década, 70,000 migrantes que están desaparecidos en la última década desde la frontera Guatemala-México hacia la frontera México-Estados Unidos y Arizona por el desierto. Migrantes irregulares que intentan pasar por México a cada año. 400,000 migrantes que intentan cruzar a México para llegar a Estados Unidos. Personas migrantes que cruzaron a finales de 2018 México rumbo a Estados Unidos, principalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Cuba, 100,000 personas. Migrantes que fueron víctimas de secuestro, 21,113 migrantes. Personas migrantes víctimas de bandas criminales dedicadas
al tráfico ilegal de personas. En la ruta migratoria, 11.333. Niños, niñas, adolescentes sujetos a peores formas de trabajo infantil, esclavitud, víctimas de la trata de personas. 1.8 millones en Latinoamérica. Niños y niñas migrantes sometidos al comercio sexual ilícito desde la región Centroamérica hacia la frontera México y Estados Unidos, 10.000. Aumento de la detención de niños, niñas migrantes no acompañados, 54%. Personas sometidas a la trata de personas en el mundo, 40.3 millones. Porcentaje de mujeres víctimas de la explotación sexual en el mundo, 99% de aquellas que migran. Niños, niñas y adolescentes separados de sus padres en la frontera México y Estados Unidos, más de 2.000 niños migrantes. Y ahora paso la palabra a Padre Estefan para que nos haga las demandas. Ante este panorama tan desolador, demandamos responsabilidad y coherencia de los poderes públicos de Centroamérica, México y Estados Unidos para que agilicen el proceso de protección internacional, respetando convenios y tratados internacionales en la materia, así como velar por los derechos de todas las familias afectadas y el derecho a reunirse con sus familias. Además, las familias separadas por la migración forzada y por la falta de oportunidades, violencia estructural y pobreza, no pueden ser obligadas a regresar a su país. Exhortamos a los gobiernos de la región y la comunidad internacional a que no se olviden, ante todo, que son personas, hermanos nuestros, que tienen que abandonar su país, su familia y emprender un terrible viaje con el único objetivo de acceder a una vida digna. Los migrantes no quitan trabajo, ni colapsan las naciones, y tampoco son delincuentes o terroristas. Hacemos un llamado a la responsabilidad de los poderes públicos nacionales e internacionales, retomar y priorizar políticas públicas para que el derecho a no migrar sea una realidad palpable, expresada en el acceso directo a todos los derechos civiles y de bienestar social integral de las personas. Que el derecho a migrar sea en plena libertad de elección, no de forma forzada por la pobreza y la violencia. Nos oponemos a la vía que contemple solamente las deportaciones masivas y demandamos políticas que favorezcan un proceso de acogida, protección, promoción e integración. A través del Vía Crucis del Migrante, estamos uniendo nuestra voz a favor de acciones de integración, defensa, dignidad y promoción de derechos humanos de las personas migrantes y refugiados. El Papa Francisco nos pide mirar a los migrantes no solamente en función de su condición de regularidad, sino sobre todo como personas, tuteladas en su dignidad. Queremos repetir a toda persona migrante, desplazada y refugiada las mismas palabras de él. No se dejen robar la esperanza y la alegría de vivir que brotan de la experiencia de la misericordia de Dios que se manifiesta en las personas
que encuentran a lo largo de su camino. Nuestras acciones pastorales deben de estar siempre a favor de los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de trata, y de todos los habitantes de las periferias existenciales. Y seamos siempre compasivos con el hambriento, con el sediento, el migrante, el desnudo, el enfermo y prisionero, que llama a nuestra puerta hoy, que es el mismo Jesús que pide ser encontrado y ayudado, porque esta fraternidad es nuestra identidad como comunidad de fe y deber para la humanidad, sirviendo al prójimo. Era migrante y me recibieron. Que el Señor resucitado, por intercesión de San Romero, del Beato Scalabrini y de María, Madre de los Migrantes, acompaña a todos los migrantes, refugiados, desplazados y sus familiares. Casa del Migrante del Salvador, Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Confres, Red Internacional de Migración Scalabrini, SIMN, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Orden de Frailes Menores, Red Rama, Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, Red Jesuita con Migrantes, UCA, Red de Casa de Migrantes Scalabrini, Colegio María Auxiliadora, American Friends Service Community, Centro Bartolomé de las Casas, Iglesia Episcopal Anglicana del Salvador, Iglesia Luterana del Salvador, Sínodo Luterano en El Salvador, Save the Children, Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, Casa de Recuperación La Esperanza de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del Salvador, COFAMIDE. En este momento podemos hacerles preguntas de acuerdo a lo que cada uno de ustedes en el orden que los caracteriza para que puedan responderle. Gracias. Bueno, a partir del octubre del año pasado, ustedes se recuerdan que justamente en el marco de la canonización de San Romero se iniciaba la primera caravana de centroamericanos que se iban hacia el norte, ¿no? Y justamente a partir de octubre hasta la fecha, las caravanas no se han detenido. Las primeras fueron las caravanas magnas. Sin embargo, ahora las caravanas se dan de una forma constante. Son 50, 60, 100, 200, 500. Yo acabo de venir de Guatemala y en 2 noches hemos atendido más de 500 personas hondureñas, que son realmente las más pobres, y junto cubanos, también africanos que están pasando por la región centroamericana. Por eso que nosotros estamos involucrados en este proceso. Estimamos que desde octubre del año pasado hasta la fecha ya pasaron prácticamente más de 40,000 centroamericanos en la frontera Guatemala-México hacia el norte. El gran problema es que en la frontera sur, en Tapachula de México, existe ya acampamentos de refugiados porque no pueden avanzar. Y no existe una responsabilidad de parte del gobierno también de México, que ha abierto una pequeña puerta donde ha dado 113,000 visas para los centroamericanos a partir que él ha iniciado el mandato, pero ahora ha recibido un fuerte frenón de parte del gobierno norteamericano Donald Trump, que prácticamente está poniendo una presión muy fuerte sobre el gobierno de México. Y también condenamos a que el gobierno norteamericano ha quitado la ayuda
de la región norte de Centroamérica, porque es una situación que va a generar más pobreza, más migración forzada. Entonces realmente el gobierno norteamericano no está siendo inteligente en este momento de crisis humanitaria que estamos viviendo en la región centroamericana. Ante esa crisis, ¿cuál es la propuesta, digamos, hay una propuesta de parte de ustedes? Bueno, la propuesta la hemos hecho en el comunicado de prensa, donde estamos pidiendo que realmente los gobiernos de la región Centroamérica, México, Estados Unidos y la comunidad internacional realmente empiecen a trabajar para resolver este problema que estamos viviendo de la pobreza y de la violencia, y que forza a las personas a migrar, porque prácticamente hoy tenemos una nueva modalidad de migración que son niños, niñas, adolescentes. Solamente en esta mañana fueron 15 bebés de pecho que recibieron los carruajes para seguir el viaje en la caravana. Entonces realmente es dramático que los niños, las niñas están migrando, las madres embarazadas, madres solteras, familias enteras. Entonces por eso que esta es una responsabilidad, y por eso que hemos demandado políticas públicas de parte de los gobiernos, y también hacemos un llamado al nuevo gobierno de El Salvador, que empiece a trabajar de una forma distinta a partir del 1 de junio de este año. ¿Ustedes ya han tenido contacto con la Cancillería, con el gobierno y con esta propuesta? ¿Con cuál gobierno? Con nuestro y con el de Guatemala. Estamos trabajando desde hace ya 20 años en la CRM, Conferencia Regional sobre Migraciones, que es un espacio entre gobiernos desde Panamá hasta Canadá, República Dominicana, y también organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, ¿qué ocurre? Más bien los gobiernos ponen fronteras, ¿no? Y nosotros decimos, en este momento hay que cambiar los muros, las fronteras, por políticas públicas para que las personas no se vean forzadas a migrar, como lo ha dicho la hermana. Es decir, el derecho a no migrar, y el derecho a no migrar se da con políticas públicas, pero los gobiernos tienen que escuchar a la sociedad civil, tienen que escuchar a la iglesia. ¿Qué nivel de incidencia espera tener con una actividad como esta y por qué esta fecha? Bueno, justamente porque estamos en el tiempo de Cuaresma, un tiempo muy importante, y la incidencia la dejo a Padre Estefan para que nos hable qué incidencia tenemos que hacer como iglesia. Bueno, ciertamente en eso se están articulando proyectos para animar la actividad de toda la comunidad. Este fenómeno no es para pequeños grupos. Los pequeños grupos podrán ser motores, cerebros, movidos por el espíritu humanitario, pero es toda la comunidad. Y en ese sentido estamos estructurando un trabajo para fortalecer la defensa de los derechos humanos, entre los que entra a formar parte nuestras parroquias. Estamos logrando, primero Dios, yo digo, soy sacerdote y estoy desde hace años trabajando también en estas cosas, y veo que se está estructurando un trabajo de equipos o comisiones de derechos humanos. Quiero aprovechar esta oportunidad para que visiten sus parroquias ustedes y se fortalezcan. Hagamos cuerpo. Estas comisiones tienen como meta inicial estructurarse y formarse para entender el tema de los derechos humanos. Pero también no es solo de los derechos humanos. Aquí entran a formar parte de una red más grande, como han visto, han escuchado, y los que han recibido quizás este mensaje, ver allí esa pequeña red que ya tenemos. Vamos creciendo. Y el tema es que no va a desaparecer la migración. Nuestros pueblos están desesperados y no hay políticas que los favorezcan. Por eso la presión social. Y esa es la que nos toca a nosotros. Incluidas las ONGs, las iglesias de todo tipo. Aquí entramos a formar parte también
con otros, como son las religiones que también coexisten con nosotros aquí. Estamos, podría decir yo, en unos buenos inicios. El futuro depende de todos nosotros. ¿De qué manera se preparan las iglesias para una deportación, si es que la va a haber, con la promesa de expulsar a tantos migrantes de Estados Unidos? ¿Y cuál es el fenómeno que se está creando en México con tanta gente que le está llegando desde Centroamérica? Bueno, allí hay que correr y a cuanto antes hay que instruir y fortalecer todo lo que se refiere a los TPS, que ese ciertamente es un pequeño segmento de población migrante. Hay uno mucho más grande. Pero, por ejemplo, el tema del TPS, es bueno que intentemos todos ubicarnos, conocer cuál es el espacio que tenemos y orientar a nuestros migrantes en eso. Hemos logrado conseguir que se extendieran 6 meses más, pero eso pasa rápido. Tenemos que meternos en eso. Ustedes, los que trabajan en las áreas de la comunicación, ciertamente también tienen que luchar para lograr crear espacios para que estos temas estén vivos y comunicados a la población. Dejemos ya de ser como si fuéramos grupos clandestinos, que hacemos un esfuercito, pero no llega a muchos. Los medios como ustedes tienen que formar parte de este gran conglomerado. Y ciertamente podría yo decir, así como preparados como iglesia para esa embestida bestial, no estamos. Y sería peligroso que nos agarren tarde a nosotros. Hay que correr. Por eso también recurrimos a Dios, en quien creemos, que nos fortalezca para resistir. Sabemos que los migrantes están movidos también por la fe en Dios y caminan con más alegría que muchos de nosotros, con una esperanza fuerte. Gracias. ¿Decir algo? No. Bueno, ahí está. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y que realmente acompañen este dolor, ese sufrimiento, esta representación que estamos haciendo aquí hoy, ese sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas migrantes, como se ha dicho, que hoy son deportados, que son maltratados, violados en sus derechos humanos como personas. Entonces, unámonos en ese tiempo de Cuaresma y que también es un momento importante para reivindicar políticas nuevas en nuestras naciones para que las personas no sean forzadas a migrar. Muchas gracias. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu santa cruz redimiente. La violencia y la discriminación social, económica. Oremos todos la oración de nuestro Señor Jesucristo. Santa Francisco, hermano de los pobres, ¿por qué te atreviste? Entonces, se hace un Vía Crucis, que sabemos que es una actividad religiosa, ¿verdad?, que se hace en la Iglesia Católica. Y este Vía Crucis tiene la orientación de ir relacionando la pasión de Jesús, que son 14 estaciones los que tiene, con la pasión de los migrantes en su ruta hacia el destino donde van. Entonces son 14 estaciones y en este caso somos 14 instituciones las que estamos responsables de esas estaciones. Cada institución es responsable de una estación y de reflexionar, hacer una reflexión sobre el sentido de la misma.
con este Vía Crucis, ¿qué esperan ustedes incidir en los gobiernos? Porque no solo es Sí, nosotros, o sea, queremos incidir en los gobiernos porque en la realidad son ellos los que pueden realizar políticas públicas a favor de la población más desfavorecida, que son los migrantes. Por lo menos la mayoría de los migrantes se van, de la gente que migra se va porque quiere buscar mejores condiciones de vida que no tiene en el país. Entonces lo que queremos es, pues eso, incidir en que los gobiernos reflexionen y vean qué tipo de políticas tienen que crear para que disminuya la migración, para que la gente no tenga que irse, para que la gente encuentre en el país condiciones de vida que no les obligue a migrar a otro país. Hay un dicho que dice que la inmigración ha venido para quedarse. ¿Considera usted que eso es así? La migración ha venido para quedarse. Siempre ha habido migración. Siempre ha habido. El mundo, nos ponemos a ver, todos somos migrantes. De un lado, de otro, desde Estados Unidos, que es el que está más cerrado ahora a las migraciones, es un país de migrantes. Entonces, otra cosa es que en estos momentos la migración se ha hecho como mucho más visible y son mucho más las personas que están migrando y más en grupo. Entonces eso es lo que está llamando más la atención y yo creo que siempre va migración, pero no con estas condiciones y no de esta forma que está viendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque en los países de donde se migra no encuentran las condiciones para una vida digna, vamos a decirlo así. Bueno, Save the Children ha estado trabajando en el tema de migración, pero sobre todo con el enfoque en la persona humana migrante desde el año 2014, el año en el que fue decretada una crisis humanitaria por el aumento de niñas, de niños, adolescentes migrantes que habían sido retenidos en la frontera sur de los Estados Unidos. A raíz de ese involucramiento hemos estado trabajando en la prevención de la migración no segura, pero en la atención de los migrantes retornados. Y nuestra razón por la cual estamos aquí acompañando este Vía Crucis es porque, y sobre todo en la estación que nos ha tocado representar en esta ocasión, en la 12ª estación de Jesús muere en la cruz, haciendo una analogía de cómo la persona migrante también muere antes de tomar la decisión de migrar, cuando una persona de su familia muere por circunstancias de la pobreza, por la violencia exacerbada que puede haber en sus familias o comunidades, muere en la trayectoria, en el trayecto hacia el país de sus sueños, hacia el país de llegada, muere al llegar. También hemos tenido noticias, ustedes lo han visto a través de los medios de comunicación, de niñas y niños que mueren inclusive en los albergues donde han sido detenidos y donde han sido llevados. Entonces, en cada una de esas personas migrantes Jesús vuelve a morir. Entonces, por eso estamos representando esta estación de Jesús muere en la cruz, como el migrante muere en las diferentes facetas de la ruta migratoria. Sí, bueno, nuestra estación es la número 8 y estamos en representación del Centro Bartolomé de las Casas. Somos una organización que trabajamos con jóvenes, con niños y con adultos, pero en esta vez lo hemos querido representar mediante los jóvenes. La estación es la número 8 y se llama El Llanto de las Piadosas, pero hemos querido hacerlo como de una manera simbólica para anotarnos, para saber de que el llanto de las piadosas va más allá que solo mujeres, sino que el llanto lo queremos manifestar mediante familias, mediante niños, mediante todas esas personas que tienen que abandonar sus hogares, que tienen que abandonar sus países y empiezan este camino del migrante y de los refugiados. Entonces, en esta vez nos estamos representando mediante, el llanto lo queremos representar mediante eso, y en la estación lo vamos a hacer representado mediante unas máscaras, utilizando una frase de no somos números, porque en las estadísticas, en las noticias, en las redes, se ve mediante números, pero acciones concretas ante la situación de los migrantes o de los refugiados, pues no hay nada, ¿verdad?
Entonces es una situación invisibilizada y en esta ocasión pues queremos también como mostrar ante la sociedad de decirte que no somos números, ya no queremos que los migrantes se sigan viendo como un número, sino que también detrás de esos números hay sueños, hay familias, hay personas y lo queremos evidenciar y mostrar este día mediante esa frase, no somos un número. Pues papá. Bueno, pues, vaya. Ay, cuando llegue ya se acuerde mandarme pistillo para una moto que quiero. ¿Qué voy a hacer, esposo, con este puño de cipotes y vos que vas y me dejas a mí sola, con esta gran pobreza? Mira, yo he hecho todo lo posible de buscar quien nos dé un trabajo, la posibilidad de que haya...